Hola, buenos días, profesor. 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 Hola, ¿qué tal, alumnos? Muy buenos días. Que tengan muy buenos días. Vamos a realizar el día de hoy la continuación de la segunda clase, que es el origen de la vida, ¿no? Y vamos a también a realizar una pequeña evaluación después de la clase. Por favor, les pido que estén bien atentos para poder evaluar a ver de qué forma ustedes han captado la explicación, ¿no? Que se mencionó. Estamos ahorita aceptando a sus compañeros. Vamos a dar un minuto para más o menos para que pueda continuar. Mientras tanto, voy a compartir. Pensaba que era mi internet que estaba lento porque no venía, profe. Imagino que desde internet, la verdad que en algunos lugares es muy, en algunos operadores y en algunos lugares es poco accesible, ¿no? Es inestable. Entonces vamos a aceptar a sus compañeros y vamos a esperar un minuto, ¿eh? Profe. Buenos días, profesor. Muy buenos días de nuevo. Ahora sí vamos a iniciar la clase. Voy a presentar la diapositiva de la anterior clase y la continuación. Vamos a hacer lo posible para que vamos a hacer lo posible para desarrollar la tercera clase. Si es que no es posible, no nos pasa el tiempo porque tenemos una hora, hacemos un repaso de la clase anterior y una evaluación. Lo que me interesa es saber exactamente cómo han captado la información, y por eso voy a realizar una pequeña evaluación. ¿Ya? Vamos a ver. Estoy aceptando, un momento. Estoy empezando a compartir. Profe, ¿lo va a realizar ahorita o un poquito más tarde? Después de la clase. Okay. De la clase. Hay una práctica calificada. Por favor, atentos. Porque después... Profe, ¿realmente o tenemos que más o menos marcar? No, yo les voy a dar las preguntas y ustedes van a decirme la respuesta, ¿ya? Los voy a llamar uno por uno para que ustedes me respondan. Pero primero hacemos la parte... Vamos a hacer la parte teórica, ¿ya? Vamos de nuevo a hacer un repaso de la parte teórica, ¿ya? Y pasamos con la evaluación. No, profe, una pregunta. Sí. La pregunta puede ser por el chat porque a veces cuando quiero responder, no, a veces me trabo. ¿Podría escribir? ¿Lo podemos escribir en el chat o va a ser oral? No, ustedes tienen que decirme la respuesta. Tienen que decirme qué respuesta es, ¿ya? Mira, Parece, profe, va a ser oral. Sí, ustedes me van a decir la respuesta. ¿Ya? Va a ser con preguntas con clave. Vamos a ver. Por favor, atentos que voy a hacer un repaso de la clase anterior, porque las preguntas corresponden justamente a la clase anterior. Entonces, en estos momentos voy a compartir la pantalla de la clase anterior para poder hacer el repaso respectivo. Sí, profe. ¿Y dónde estás? Aunque, profe, no está compartiendo pantalla. Sí, estoy tratando de buscar información. No veo vamos a cerrarlo y lo abro de nuevo. Porque no... Ahí está, ya la recién encontrado. Este es el tema que corresponde a esta clase. Origen de la Tierra. ¿Ya? Pero este tema todavía lo voy a dejar pendiente porque necesito que ustedes, pues ustedes han observado su libro, porque ya todos tienen el libro, ¿no? Sí. Ya, el origen de la vida son... ¿Vamos a hacer un libro? El origen de la vida son como 3 clases, ¿no? ¿Correcto? Pero, profe, ¿qué página del libro es de eso? Origen de la vida estamos en la página, a ver, 327. No puedo entrar, 327. 327.
la página 327. Pero está un poquito desordenado, por eso justamente lo voy a, en verdad son 3 clases que se desarrolla Origen de la Vida, pero yo voy a de nuevo a repetir esa clase y voy a mencionar algunas preguntas que van a estar en su libro. La práctica que voy a desarrollar ahorita no está en su libro, es una práctica que yo he elaborado. ¿Ya? Una práctica que voy a compartir en pantalla y ustedes me van a decir la respuesta. La tarea sí va a estar, pregunta de la tarea sí va a estar en su libro. Yo le voy a dejar esa imagen de la tarea en la plataforma Edusis. Yo he creado una carpeta de Edusis, ya, ¿no? Si lo han visto algunos, he puesto la primera clase. ¿No? He juntado la primera clase. ¿Ya? Voy a también a compartir todas las clases el día de hoy, en la noche, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar una vez para no dilatar el tiempo. Vamos a empezar porque tenemos poco tiempo, en verdad. Vamos a compartir ahora la otra diapositiva. La de repaso. Atentos, por favor. Ese se escribe es que no puede. Esta es la clase anterior. ¿Ah? Esto corresponde a la clase anterior. Estamos continuando. Voy a hacer un repaso y voy a hacer una evaluación de esta clase. ¿Okay? Por favor, atentos para que realicen los apuntes respectivos. ¿Eh? Le dije la página 327 del libro. 327 y 328. Origen de la vida. Tienen muchas hipótesis sobre la forma como se originó la vida, ¿no? Y la primera versión para poder explicar el origen de la vida fue realizada por por los filósofos de la cultura griega, ¿no? Los representantes de estas primeras teorías son Aristóteles y Tales de Mileto. Estos dos coincidían en que los seres vivos son originados por elementos como el agua, como el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Que al combinarse generaban diferentes formas de vida, ¿no? La visualización de un lugar, de un lugar en la naturaleza, permite a ellos presumir o explicar de que los elementos que se encuentran en la abundancia en la naturaleza son aquellos justamente formadores de vida. Y justamente estos filósofos empezaron a generar hipótesis de qué forma se empezaban a originar a los seres vivos, ¿no? Ellos explicaban, ¿no? De qué forma, por ejemplo, pueden salir los gusanos, ¿no? Que el agua, al tocar el suelo, puedan observarse estos bichos, ¿no? O que después de crecer las plantas, al tocar el agua, generan insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas observaciones que habían realizado los filósofos les permitieron presumir, explicar, que el origen de la vida es por contacto de estos elementos. Ya sea entre esos elementos o entre sustancias orgánicas, ¿no? La mezcla de las sustancias, ya sea elementos o sustancias orgánicas, son las que van a generar la vida. Incluso Aristóteles mencionó la forma como se originan los cocodrilos, ¿no? Él decía que cuando los árboles se secan, estos árboles se transformarían en estos cocodrilos, ¿no? Aristóteles tenían esa especulación, esa idea de que justamente la materia se transformaba o generaba individuos, ¿no? A partir de materia orgánica, ¿no? Entonces, Aristóteles va a ser el representante de una de las teorías que va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Esta teoría se denomina teoría espontánea. ¿La teoría espontánea en qué consiste? Consiste justamente en que la vida se origina por combinación de los elementos. Los elementos más importantes son el agua, el suelo, la tierra y el fuego. El otro grupo de filósofos que estaba representado por Tales y Mileto, ellos sí mencionaban justamente que estos elementos eran la consecuencia del origen de la vida. Pero Aristóteles va a argumentar algo más a esta hipótesis. Él va a decir que debe existir una fuerza que ejerce sobre esta materia, esta combinación, que va a dar la vida. No es tan sencillo de que se mezclen nada más, sino hay una fuerza extraña
que van a ejercer sobre esta mezcla y va a originar la vida, va a moldar a esta variedad de vida que encontramos en la naturaleza, ¿no? Entonces, Aristóteles hablaría de una fuerza sobrenatural. No se olviden esta fuerza sobrenatural. ¿Cómo se llama? Entelequia. La fuerza sobrenatural ejerce sobre la combinación, se denomina entelequia, ¿no? Aristóteles habla de la entelequia. No se olviden, ¿no? Entelequia. Logramos. Esta hipótesis o esta teoría, ¿no? Tomaría mucho más fuerza en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, después de la invasión de Grecia, ¿no?, por el Imperio Romano, van a coger esta teoría espontánea y va a tomar mayor realce, ¿no?, en el sentido de que van a dar una serie de hipótesis o fórmulas de vida. Ahí, por ejemplo, se mencionaba que algunos filósofos o científicos de la época mencionaban de que si ustedes dejan, por ejemplo, un becerro enterrado con los cuernos expuestos, al romper los cuernos se podrían originar avispas, ¿no? Entonces, es una forma de poder generar las avispas. O si ustedes dejan, por ejemplo, un becerro muerto sobre el suelo, o caballos, pero un caballo muerto sobre el suelo, se podrían generar abejas, ¿no? Entonces, esta hipótesis de fórmulas de vida era más o menos la forma como ellos explicaban de cómo se originaba la vida. E incluso por ejemplo, ahí hablan de Van Helmont, ¿no? Si ustedes también usaron la diapositiva, perdón, su práctica, hablan de Van Helmont. Van Helmont va a ser uno de los científicos que va a argumentar justamente que la vida también se puede originar, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Él mencionaba que ustedes dejan, por ejemplo, un recipiente con trigo y con ropa sucia, la combinación de estas sustancias van a generar ratones, ¿no? Una fórmula para generar ratones es justamente la combinación del trigo o una materia orgánica con ropa sucia. Y así van a haber una serie de hipótesis para poder fundamentar la creación de la vida. Algunos de forma muy grotesca, muy simplona, con poco sentido para ahora, ¿no?, para la época. Para ahora, en poco sentido, pero para la época era la única forma de argumentar la vida. Todas estas teorías, estas fórmulas que se desarrollaron en la Edad Media, ¿no?, incluso de la materia en descomposición, la carne en descomposición, todo eso, fueron refutadas por una nueva corriente, ¿no? Esta nueva corriente se denomina la nueva teoría de la biogénesis. ¿Y en qué consiste? Consiste en dar un argumento sólido, un argumento razonable de que la vida no se origina a partir de la mezcla o combinación de sustancias. No es tan sencillo que la vida surge de una forma fortuita, de una forma casual. La vida no es una casualidad. La vida es un proceso que va a tomar tiempo y que van a haber otros factores importantes, ¿no? No es tan simple como menciona, es combinación y listo, ¿no? No es una receta casera. La vida es mucho más compleja. Entonces, esta corriente de científicos va a refutar la teoría espontánea, no va a explicar el origen de la vida, sino lo que va a hacer es refutar a la teoría espontánea. Recuerden esto, la teoría de biogénesis refuta la teoría espontánea, no la explica. Él no dice ya, no es así, pero hay otro. No, solamente dice, no es así, punto, nada más. En eso consiste la teoría de la biogénesis. ¿Quién es el que inició este proceso de explicación? Bueno, el que va a explicar este experimento, el que va a iniciar en verdad es Spallanzani. Lo voy a poner ahí porque no está en su diapositiva. Por eso vayan apuntando algunos datos que también están en su libro. Por ejemplo, Spallanzani, ahí está la palabra, Spallanzani, ¿no?, va a realizar experimentos con
va a realizar experimentos con materia orgánica líquida. Va a hacer un experimento donde va a poner materia orgánica líquida. Y Francisco Redi, que está ahí, él va a hacer experimento con materia sólida. ¿Ya? Entonces, Spallanzani y Francisco Redi van a realizar experimentos que van a derrumbar a la teoría, o van a tambalear, o van a deteriorar la solidez de la teoría espontánea, ¿no? A partir de varios experimentos, ¿no? Pero el primer experimento que se desarrolla es la de Francisco Redi. Se creía en esa época que si ustedes dejaban cualquier tipo de materia orgánica, esta se descomponía y aparecían moscas. Y uno puede evidenciarlo, ¿no? Cuando uno deja, por ejemplo, cualquier tipo de materia orgánica, ya sea leche, un pan, una fruta, las moscas vienen rápidamente, ¿no? Rápidamente. Y esa materia orgánica se empieza a componer y aparecen siempre gusanos, ¿no? Entonces, como los fundadores de la teoría espontánea, ellos mencionaban que esa materia orgánica se produce por combinación del aire con la materia orgánica, ¿no? Las larvas que se presentaban ahí se producen por mezcla del aire con la materia orgánica, ¿no? Entonces, esas larvas que aparecían después de que la materia se ha descompuesto, es justamente la mezcla del aire con la materia orgánica. Ellos decían así. Pero estos experimentos van a comprobar de que eso es incorrecto, ¿no? El primer experimento que se desarrolla es de Francisco Redi. Él incorpora cuatro frascos, ¿no? Y estos 4 frascos están con la boca abierta, y incorpora carnes de 4 tipos, ¿no? En cada recipiente pone carne de serpiente, pone carne de ave, carne de becerro, ¿no? Va a poner carne de diferentes tipos, para poder comprobar. Los 4 frascos van a tener este tipo de carne y lo va a dejar con la boca abierta. En cambio, va a haber 4 frascos, donde la tapa está cerrada, ¿no? La carne adentro y con la tapa cerrada. La misma carne, ¿no? Entonces, tapa cerrada y tapa abierta. Al dejarle algunas horas en la tapa abierta, las moscas van a tener contacto con la carne. Y el que está tapa cerrada, no, la mosca no va a poder ingresar. No ingresa, ¿no? Entonces ustedes pueden observar aquí, ¿no? Se puede observar aquí, a los días de dejarlo así, lo que está con la boca abierta, aparecen las larvas. En cambio, la que está cerrada, ¿no? La que está cerrada, no tiene contacto con, las moscas no tienen contacto con la carne, no aparecen larvas. Ya anteriormente, antes de hacer su experimento, Francisco Redi había dado un sustento razonable, ¿no? Había mencionado de que el contacto de las moscas con las larvas se debe justamente a que las moscas son las precursoras de las larvas. Él había mencionado su postulado, ¿no? Su hipótesis. Entonces, este experimento tenía que comprobarlo. Entonces, cuando deja esta carne tapada, ¿no? Las moscas no pueden ingresar. Pero va a observar justamente que en la tapita aparecen las larvas. Entonces, por lo tanto, las moscas son las que originan las larvas y no el aire en contacto con la carne. Este experimento es importante porque ya con esto ya se estaría quitando el sustento de que la materia orgánica y el aire, o la mezcla de estos elementos, dan origen a la vida. Sino que existen organismos en el ambiente de que son los germinadores de vida. Entonces, esto de aquí. Entonces, antes se pensaba que no, pero porque una larva con una mosca no tienen casi parentesco. Más adelante, Spallanzani va a hacer su experimento ya con sustancias líquidas, porque sus opositores de MNA, todo esto se cumple en componente líquido. Spallanzani va a hacer su experimento. Lo hace también con un caldo de carne. En un tubo de ensayo pone caldo de carne, igualito como esta, ¿no? 4 tubos con caldo de carne, tapa abierta, y 4 tubos con caldo de carne, tapa cerrada. Y también se comprueba justamente que en la que la tapa está cerrada, la que no tiene contacto con el aire, con el ambiente, no se descompone, no se forman bacterias, ¿no? La que está con tapa abierta sí se contamina,
con el ambiente y se forman bacterias, ¿no? Pero este experimento, a diferencia de acá, lo que va a hacer antes de taparlo o dejarlo ya que tenga contacto con el ambiente, él lo empieza a hervir en los dos frascos, ¿no? Empieza a hervir. El experimento de Spallanzani, de los tubos de ensayo de caldo y carne, contrastan o rechazan el experimento que había realizado Needham. Needham había realizado un experimento pasivo. Needham, otro científico de la teoría espontánea, que había realizado un experimento también con los tubos de ensayos, ¿no? Pero la diferencia es que Needham, el experimento, él comprueba que los dos frascos se forman bacterias, ¿no? En cambio, Spallanzani hace el mismo experimento y él comprueba que no es así. La que está de tapado, no aparecen bacterias. Entonces, el experimento de Spallanzani va a ser un punto de partida ya para comprobar justamente de que el contacto con el ambiente es el que genera la proliferación de microorganismos. Estos experimentos son importantes y relevantes porque ya van a debilitar la teoría espontánea. El experimento que definitivamente derrumba totalmente la teoría espontánea es la teoría de la biogénesis desarrollada por Louis Pasteur. ¿Qué hace Louis Pasteur? Louis Pasteur lo que hace es calentar un tubo de ensayo, es un matraz en verdad, es un recipiente llamado matraz, ¿no? Incorpora caldo de carne, lo calienta, ¿no? Y observan justamente el cuello de este matraz, ¿no? Así se llama este recipiente, se llama matraz, ¿no? El cuello es medio curvado, ¿no? Esto lo encurva, al calentar el cuello lo empieza a encurvar, porque esto normalmente es recto. Lo calientas esto, se empieza a encurvar, lo puedes encurvar. Cuando lo calientas el caldo de carne, el vapor va a transcurrir por este lugar. Cuando calientas este caldo de carne, el agua va a transcurrir por este lugar y se va a condensar, ¿no? En esta zona, ¿no? Condensa en esta zona. Después lo deja algunos minutos, bueno, pasan horas, y hasta le deja varios días, y observa que en este lugar no hay contaminación, no crecen bacterias. Entonces miren, a pesar de que hay aire acá, porque lo de la teoría espontánea decían, el aire con la materia orgánica forma seres vivos. Y acá hay ese contacto, ¿por qué no forma seres? Entonces esto de aquí es una comprobación de que eso no es correcto, ¿no? El aire con la materia orgánica no forma vida, sino que en el aire hay microorganismos que cuando están en contacto con la materia orgánica genera vida. Y eso se comprueba justamente cuando rompe esta zona de acá. Lo rompe y justamente los microorganismos llegan y contaminan el matraz en algunas horas, ¿no? En algunas horas ya todo esto está totalmente contaminado. Este experimento va a permitir a Louis Pasteur que definitivamente la teoría espontánea se derrumbe totalmente, ¿no? Por eso él es el padre de la microbiología, porque también él va a desarrollar varios aportes importantes a la ciencia de la biología, a esta ciencia, a esta nueva ciencia llamada microbiología, ¿no? Recordemos, Pasteur, él es el que a implementar la vacuna contra la rabia, ¿no? La vacuna contra la rabia, ¿no? Considerado el padre de la microbiología. Y sigue el interrogante de cómo se origina la vida, ¿no? Entonces, hasta ahí no sabemos exactamente cómo se origina la vida. Pero existían otras teorías, ¿no? Que empezaban a especular, ¿no? Que el origen de la vida proviene justamente, ¿no? El origen de la vida proviene de otros planetas. Gracias. El origen de la vida proviene de otros planetas, ¿no? Hay una hipótesis justamente que decía que la vida viene de los meteoritos que cayeron en la Tierra
se han encontrado evidencias de bacterias, ¿no? Bacterias extraterrestres. Estas bacterias probablemente fueron las que poblaron la Tierra hace millones de años, ¿no? Y fueron las que originaron la vida en nuestro planeta. No existe evidencia exacta de que esto es correcto, aunque esta teoría denominada teoría de la panspermia o cosmogónica, también le llaman así, ¿no? Ha presentado evidencia de ciertas moléculas extraterrestres, como el amoníaco, ¿no? Que existe en la Tierra, ¿no? Entonces, quiere comprobar justamente que hay moléculas en los espacios extraterrestres y que son similares a los que se encuentran en la Tierra, ¿no? Como evidencias. Bueno, no hay una respuesta completa, no hay evidencia exacta justamente de que esto sea correcto, ¿no? Todavía no hay solidez en esa consistencia. Entonces, el representante de esta teoría, que fundamenta que la vida viene de otros planetas, es Arrhenius. Él decía justamente que existen, ¿no? Cuerpos extraterrestres que caen a la Tierra y de ahí proviene la vida. Pero la teoría la más relevante y la mejor fundamentada y la que está actualmente aceptada es la teoría quimiosintética, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que la vida se origina justamente por evolución química. ¿Qué significa eso? Que las moléculas han sido las que han originado la vida, ¿no? Estas moléculas han ido cambiando progresivamente y estas moléculas se convirtieron en moléculas orgánicas precursoras de vida, ¿no? La proteína, los carbohidratos, los lípidos, son las precursoras de vida. La evidencia de estas moléculas orgánicas que acabo de mencionar son las que van a decir que ya inicia la vida, ya se puede dar inicio a la vida. El ruso Oparin formuló su hipótesis, ¿no? De la Tierra primitiva. Él empezó a argumentar su postulado, en el que decía que hace muchos años, hace 3.500 millones de años, cuando la Tierra estaba en formación, ¿no? La atmósfera era inestable, ¿no? Habían erupciones volcánicas que liberaban metano, hidrógeno, dióxido de carbono, ¿no? Liberaban amoníaco. Estas sustancias fueron las que empezaron a juntarse, a combinarse por la inestabilidad climatológica que había, no había descargas eléctricas en la atmósfera, y eso hizo que estas moléculas empiezan a combinarse, y todo esto cayó al mar, ¿no? Porque en el mar también se estaban formando los mares, cayó al mar, y formó un gran cultivo de moléculas orgánicas en el mar. Este caldo orgánico marítimo es el que dio origen a la vida, ¿no? Ya con las moléculas orgánicas se puede dar la explicación cómo se originó la vida. Estamos más cerca de poder explicar cómo se originó la vida. Esta hipótesis, toda pintoresca, toda relevante, fue motivo de estímulo de muchos científicos para realizar un experimento. El experimento fue desarrollado por Miret y Uren, dos bioquímicos norteamericanos muy reconocidos en la época, donde justamente desarrollaron este acoplamiento de tubos de ensayo. Donde en el tubo inferior, que ustedes pueden ver, en este tubo inferior, incorporó agua, que al calentarlo va a transportarse por este circuito tubular y va a llegar a esta cámara. En esta cámara van a ver los dos electrodos que simulan a las descargas eléctricas que había en esos tiempos, ¿no? Y se van a incorporar aquí, en este lugar, los tres elementos de las erupciones volcánicas en ese momento, ¿no? En esa tierra primitiva. El metano, el amoníaco y el hidrógeno. Estos al combinarse, ¿no? Van a generar unas sustancias que se van a observar aquí, ¿no? El producto de la combinación de estos van a generar agua con algunas sustancias que empiezan a enturbiarse, ¿no? Se evidencia con el enturbamiento de este lugar y finalmente estos científicos pueden corroborar que estas sustancias que se generan aquí son ¿qué? Son moléculas orgánicas. Son las moléculas. Y ya se hicieron otros experimentos que evidenciaron que estas moléculas orgánicas fueron las que van a originar las precursoras de las células, llamadas coanocervados. Y de ahí empieza la hipótesis de la primera célula, ¿no?
en conclusión, lo que les quiero decir es que en este tiempo se desarrollaron una serie de experimentos, varios circuitos, ¿no? No solamente uno y el resultado, otros científicos también realizaron la misma prueba y también llegaron a la conclusión que se forman moléculas orgánicas. Y las moléculas orgánicas también empezaban a combinarse y generaban células precursoras llamadas coanocervados. Y los coanocervados son unas bolitas esféricas de proteína y lípidos que van a generar a las primeras células, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis muy sólida y que es la actualmente aceptada. ¿Cómo se llama? Teoría quimiosintética o la evolución. Bueno, con esto creo que ya estamos curtidos de este tema. No sé si hasta aquí hay una pregunta. ¿Todo está claro? A ver, por favor. Informan para allá. ¿Puedo reemplazar los PPTs para poder tomar la captura? Ya, estos PPTs los voy a compartir. Claro, no se preocupen. Porque son varios PPTs, ¿no? No lo van a sacar copia todos. Sí, vamos a ver. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿2:10? ¿2:20? 2:10. Ya, ok. Profesor, faltan 5 minutos. Ok. Compartimos entonces la práctica. En estos momentos les voy a compartir la práctica y voy a hacer las preguntas respectivas. En estos momentos voy a compartir la práctica. A ver. A ver. Voy a cerrarlo y abrirlo de nuevo. Estoy compartiendo la práctica. Me confirman. Listo. Ahí está la evaluación. Esto no está en su libro, ¿ya? Es una práctica calificada. Vamos a utilizar las preguntas de su libro, pero como no lo tengo ahorita, entonces voy a utilizar estas preguntas para poder corroborar sus conocimientos. A ver, empezamos. Vamos a preguntar, a ver. Los alumnos que saben la respuesta, levanten la mano, pero yo voy a preguntar de forma ordenada, ¿ya? De acuerdo a mi relación de alumnos que tengo aquí. Alejandro Baña, ¿cuál es la pregunta en la número 1? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 1? ¿Se ¿Qué puede ver teoría defendió Aristóteles? Disculpa. ¿Qué teoría defendió Aristóteles? Sí, ¿qué teoría defendió Aristóteles? Esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? La teoría biogénesis. Ya. A ver, los alumnos que levanten la mano. Levanten la mano, a ver, a ver, Santos. ¿Sí, profesor? Paniora, a ver, Santos. ¿Y cuál es tu respuesta, Santos? Profe, ¿la A? La ¿La A. teoría de la generación espontánea? Muy bien. La A. Santos. Ok, a ver, Paniora, activa tu audio. Paniora. Profesor. Hijita, dime, ¿qué parte no entendiste, hija? En una diapositiva. A ver, vamos a compartirlo. Ya, vamos a ver. Rápido, vamos a compartirlo. Vamos a ver. ¿Me confirmas? Sí, la tercera. Se ve en la diapositiva, a ver, confirmen, por favor. ¿Origen de la vida dice? ¿Dice origen de la vida o origen de la Tierra? Lo he compartido. Dice Pero, origen de profe, la Tierra. ¿qué página era? A ver. Ahora sí. Ya, la tercera diapositiva me dice, ¿no? Esta parte de acá, ¿no entendiste? A ver, hija. No, la otra. La siguiente. Ajá, esa. Ahí. Ver, este experimento, a ver, ¿qué hizo Luis Pasteur? Luis Pasteur lo que hizo es, en este recipiente llamado matraz, un matraz, es un recipiente globular con un piquito recto. En este recipiente, ¿no? Incorporó este caldo de carne, ¿ya? ¿Por qué el pico es encurvado? Porque
Bueno, lo pone así para que su experimento se desarrolle, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, él agrede, lo encurva este piquito. Luego se llama matraz de cuello de cisne. Así se llama. ¿Qué hace? Calienta esta sustancia que es caldo de carne, lo calienta y lo hace, ¿por qué? Para eliminar todo tipo de bacterias que puedan haber en el interior, ¿no? En el aire. En el agua y en el aire. Elimina todo. Después de calentarlo, lo deja unas horas, ¿no? Recordemos que al calentarlo, el vapor se traslada por acá y se queda aquí solidificado. Entonces lo deja ahí varias horas, bueno, varios días en verdad, y observa justamente de que no hay cambio, ¿no? No hay cambio, o sea, no se observa cambios. No hay cambios en el aspecto de que este color no cambia porque no hay bacterias. Cuando rompe esto, observa aquí justamente comprueba que no hay bacterias, ¿no? Rompe. Pero si esto lo deja unas horas o un día, observa que rápidamente se contamina. Y ahí justamente le explica, ¿no? Le explica de que cuando el aire está en contacto con la materia orgánica, no forma vida, sino la vida proviene del aire que traslada las bacterias, microorganismos, que en contacto con la materia orgánica se reproducen y proliferan. Aire con materia orgánica no forma vida, sino que microorganismos o organismos que se encuentran fuera de ellos son los que se reproducen y se generan más seres vivos. No es que se originan nuevos seres vivos. La vida solamente se puede originar con la vida, ¿no? Nada más. La vida genera vida. No hay otra forma. Esta es la teoría de la biogénesis. Ok. ¿Vimos? ¿Te entendió, hijita? Sí, profesor. Ok. Ahí está ahora sí. La pregunta 2. ¿Se observa las preguntas, por favor? ¿Se observan las preguntas? Sí. Ya, ahora, la pregunta 2. Esta va dirigida. Los alumnos que saben la respuesta, díganme la respuesta, por favor. ¿Eh? ¿Quién me respondió antes? Santos, ¿no? Sí, profesor. Viaña. A ver, Viaña. La segunda pregunta, ¿cuál es la respuesta? Viaña. ¿Qué originaba, según Aristóteles, la materia inorgánica más la fuerza sobrenatural? ¿Qué originaba? Viaña, la respuesta de la número 2, ¿cuál es? Sí, profe, que estoy pensando porque no sé. Ah, ya. ¿Qué decía Aristóteles? Cuando la materia inorgánica más la fuerza sobrenatural. Aquí, La D. a No, ver, la D. aquí hay una corrección en cuanto a la, aquí hay una corrección en cuanto Queda un minuto, profe. a las claves. Miren las claves. Miren las claves, ¿ah? La clave A, generación espontánea. Y la clave sería la generación espontánea, la otra sería quimiosintética y así. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave aquí? Nos queda un minuto. A La ver, espontánea. ¿cuál sería la respuesta? La espontánea. La teoría espontánea. Sí. ¿Alguien más me dice otra clave? ¿Alguien más me dice otra clave? Profesor, yo digo espontáneo. Espontánea. Profe, yo digo espontáneo también. Ya, a ver, ¿qué dice espontánea? A ver, Viaña dice espontánea, solamente dos nada más. Viaña, ¿qué más? Origen de vida, creo yo. Yo también, profe, digo espontáneo. Yo olvidaba ¿Qué eso. originaba, dice Aristóteles, la materia inorgánica más la fuerza sobrenatural? Origen de la vida sería, ¿no? Origen de la vida, ¿no? ¿Quién respondió origen de la vida? A ver. Profe, yo.